Santo es el Señor. Aleluya. Quiero que veamos sobre algo que ya se tocó hace quizás un par de domingos, no recuerdo exactamente, cuando nos habló el Señor acerca de la armadura de Dios y que es algo que conviene que la iglesia esté haciendo. En Efesios capítulo 6 y versículo 18, quiero que busquen y leamos. Y vamos a leer para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan todos atención. Los niños, por favor, ténganlos controlados, quietecitos, que no estén platicando, que no estén jugando, que no estén haciendo ruido. No los pellizque para que no lloren. Trate de que tengamos reverencia delante del Señor. Efesios 6, versículos 18 al 20, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: oren en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Esto es palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué puso el Señor en mi corazón este tema hoy? Lo tocamos hace un par de semanas, así ligeramente, como parte del tema de la armadura de Dios. Pero precisamente viendo, yo no sé si usted alcanza a ver en la iglesia lo que yo veo. Yo no sé si usted nota la situación, la condición de esta congregación. No sé si a usted le preocupa el caso de cada uno de los miembros de la congregación, los demás hermanos y hermanas, o solamente le preocupa su caso particular. Pero al Espíritu Santo sí le interesa el caso de toda la congregación. A Dios le importa toda la congregación sin que falte uno solo de los miembros, el más pequeñito, el menos notorio, quizás el que menos bulto hace, el que menos se congregue, el que llega calladito y se va calladito. Algunos de nosotros somos muy saludadores, ¿verdad? ¡Qué bueno! Es una forma de manifestar la amistad, el amor que nos tenemos. Otros, no digo que no quieran mostrar el amor y la amistad, pero quizás son más tímidos y tranquilitos llegan y tranquilitos se van. Gloria al Señor. Pues Dios se interesa por todos. Y prueba de ello es que cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol San Pablo, habló a la iglesia de Éfeso, en esto que acabamos nosotros de leer, le dice a la iglesia de Éfeso que estén orando por todos los santos. Hablando de una manera bien definida, los santos son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia real, la iglesia verdadera, la iglesia que profesa la fe y que vive en la palabra en obediencia, apartada del pecado y de la maldad. La iglesia. Entonces vemos ahí el interés del Espíritu Santo por toda la iglesia. Y por extensión, el bienestar de la iglesia, el beneficio de la iglesia, las bendiciones de la iglesia tienen que repercutir en las familias de los miembros de la iglesia. Y allá quiero llegar con este tema. Que el Espíritu Santo nos está exhortando a que oremos por la iglesia y por las familias nuestras. Y luego también dijo Pablo que oraran por él. Pero como ahorita no está Pablo aquí, me voy a poner en su lugar. ¿Qué les parece?
Me voy a apuntar yo para que oren por mí. Aprovechando el tema, ¿qué les parece? No creo que quieran orar por Pablo, ¿o sí? No creo que quieran llevar a la práctica ese versículo cuando Pablo dijo, y oren por mí. Él ya no necesita de la oración, la necesitó mientras estuvo ministrando aquí en la tierra, ejerciendo. Pero yo sí estoy aquí y yo sí necesito de sus oraciones. ¿Para qué? Para lo que dijo Pablo. Para que cuando yo abra mi boca, Dios le pague. Dios le pague, háganlo todos. Para que cuando yo abra la boca, pueda hablar verdaderamente palabra de Dios. Yo no sé si todos los que aquí se congregan sientan que cuando les hablo palabra realmente es de Dios, o que muchas veces les hablo ocurrencias mías. Como quiera que sea, si algunos piensan que hablo simplemente cosas que se me ocurren, pero que no son precisamente lo que está en el corazón de Dios, pues con mayor razón oren por mí. No se vayan a salir criticando, hablando mal de mí. No, oren por mí, para que al abrir mi boca hable palabra de Dios. Que el propósito del Evangelio se manifieste a través de lo que aquí se hable, porque es el Evangelio el que nos salva, el que nos edifica y el que nos conduce a la vida eterna, a nosotros y a nuestras familias. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Bien. La iglesia necesita mucho de nuestras oraciones. Cada uno de los que estamos aquí y los que no están aquí ahorita, necesitamos las oraciones de toda la iglesia. Porque todos estamos en el blanco de Satanás para destruirnos. A Satanás no le interesa que se salve ni uno solo de nosotros, ni uno solo. No quiere que tú te salves. Satanás sabe que si tú te salvas, tú, ponte nombre, tú, cada uno de ustedes. Satanás sabe que si tú te salvas, va a ser imposible detener la cadena de salvación que el Señor ha prometido para los que son salvos. Porque dijo el Espíritu Santo, serás salvo tú y tu casa. Y tu casa está compuesta por varios miembros. En la mayoría de los casos, hijos, hijas, casados, casadas, marido, esposa, otros hijos, y a donde la promesa se va extendiendo y se va alargando, si tan solo tú logras ser salvo. ¿Ve por qué a Satanás no le conviene que tú seas salvo? Y entiende por qué las constantes luchas, los problemas, los ataques del diablo en contra de nosotros, en contra de ti de manera particular y a través de la gente con quien más convives y de quien quizás menos lo esperas. Pero ya sabemos, no es la gente, no es la familia, es el enemigo de nuestras almas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra Satanás con toda su organización y sus ejércitos de malicias espirituales por los aires, que mueven los hilos para que entre los humanos nos estorbemos y nos hagamos daño. Te pregunto, ¿no quieres ser tú ese elemento que el Señor use para que su salvación alcance a toda tu familia y se extienda más allá, quizás hasta donde no te imaginas? ¿Quieres ser tú? ¿Sí? ¿Y los demás? Gloria al Señor. Pues digan amén. Mira, el amén sonado, sonoro, de palabra, créanlo, si brota de un corazón que está creyendo,
lo que nos motiva a decir amén, tiene repercusiones espirituales, tiene repercusiones celestiales en el ámbito espiritual. Es como que estamos sellando un documento, como que estamos firmándolo, aceptando algo que Dios nos está proponiendo, y de nosotros depende aceptarlo o rechazarlo. Por eso no escatimen los amenes, hermanos. En cuanto escuchen un texto, o a lo mejor hasta en alguna alabanza, algo que tú sientas que Dios te está ofreciendo, que crees que es para ti, tú di amén, porque con eso lo sellas, con eso lo aceptas. Y acuérdate que los ojos de Dios están muy atentos sobre ti, y sus oídos también, para ver cómo estamos recibiendo, cómo estamos tomando lo que Él nos está proponiendo. Bien, yo sé que todos tienen un amén a ser el elemento que Dios use para que la salvación de Jesús alcance a todos los de la familia y se extienda aún más. Y este es el motivo por el cual es importante que la iglesia ore por la iglesia, que oremos todos los unos por los otros, porque así como Dios está atento a nuestras palabras, también Satanás está atento a nuestros propósitos y a lo que hacemos para alejarnos de Él y acercarnos más a nuestro Dios. Así es que necesitamos de las oraciones. Lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo: oren por todos los santos. ¿Quién crees tú que es más atacado en este mundo humano? ¿El santo o el pecador? ¿Quién es más atacado por Satanás? ¿Quién está en la mira de Satanás? ¿Contra quién manda Satanás su legión? ¿Contra un santo o contra un pecador? Contra un santo. Estemos de acuerdo entonces en que mientras más luches tú por tu santificación, mientras más un hermano se esté esforzando por servir a Dios, por serle fiel y por ser instrumento en su mano, más ataques va a recibir del enemigo, porque todo eso lo está viendo el diablo también. El diablo está atento, y por eso es que este consejo del Espíritu Santo debe ser muy tomado en cuenta y debemos de ponerlo por obra. Yo considero importante que cada uno de nosotros todos los días le dediquemos un tiempo especial a orar por la iglesia. Y si puedes tú y tienes el tiempo, dátelo si no lo tienes, de mencionar por nombres el hermano fulano, la hermana sutana, especialmente aquel a quien tú consideres que anda descuidado, que no está haciendo las cosas bien. En lugar de sentir algo en contra de ese hermano, de esa hermana, en lugar de criticarlo, en lugar de juzgarlo, en lugar de considerar su mal comportamiento o su descuido, a lo mejor entre nosotros notamos nuestros descuidos como cristianos, y es ahí precisamente donde necesitamos más de la oración intercesora de nuestros hermanos, para que Dios nos ayude a suplir esos descuidos y que abra nuestros ojos y que podamos caminar y avanzar todos juntos en esta salvación que Él nos ha dado. Dijo el Espíritu Santo ahí en Efesios 6:18:
orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica por los santos. Ya les explicaba en esa ocasión, la palabra deprecación yo nunca la he visto ni escrita ni la he escuchado fuera de la Biblia. No sé si ustedes en alguna parte, en algún protocolo la escucharon, la leyeron, no sé. Yo nomás en la Biblia la había escuchado. ¿Y esto qué significa? Pues simplemente se refiere a que oremos con mucha insistencia, con mucho fervor, con mucha ansiedad. Así, con mucha insistencia, mucho fervor, mucha ansiedad, mostrando una grande necesidad en esa oración. Y esto a mí me trasladó al momento en que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, aquella noche cuando fue entregado, y que la Escritura nos dice que su oración era tan angustiosa que hasta sudaba gotas de sangre. Yo no sé si nosotros podamos llegar a tal deprecación en nuestras oraciones que un día nos encontremos sudando gotas de sangre. Pero pues si no llegamos, cuando menos intentemos hacer las cosas bien, como dice el Espíritu Santo. O sea, que nuestras oraciones no sean superficiales, que nuestras oraciones no sean solo por cumplir el requisito. Bueno, pues nos están exhortando de que oremos por toda la iglesia, por el hermano Juan Manuel, por el hermano Fabio, el hermano Francisco Martínez, que son ministros, por el pastor, y por el hermano Lalo, y por la hermana Graciela, y etcétera, etcétera. Pues ya los mencioné a todos. No, con toda deprecación, es que sea con una ansiedad, mostrando la necesidad, algo que brote de lo más profundo de nuestras entrañas. Esa es una oración con toda deprecación y súplica por los santos, por cada hermano, por cada hermana. Yo les aconsejo que, de ser posible, hagan una listita de los miembros de la congregación. Mira, ahorita estamos aquí alrededor de 70. Dios los bendiga a todos. A lo mejor si nos pusiéramos a orar por todos los que estamos ahorita, pues mínimo nos lleva una hora, si le dedicáramos un minuto a cada uno, y a lo mejor no tenemos esa hora. Pero de pronto sí puedes aprovechar 5 minutos que tuviste libres por allí y oraste por 5 hermanos o hermanas, ¿verdad? Y en otro tiempo, más tarde, por otros 5, y así, mira, de 5 en 5, pero que no sea así superficial, que no sea solo por llenar el requisito, sino que sea con deprecación, con ansiedad, con necesidad, una oración intensa, que en realidad Dios diga: esto está brotando de las entrañas de mi siervo. ¿Dónde? Sí, como cuando tú oras por un problema muy grave que tú tienes y que te brota de lo más profundo de tu ser, que así ores también por el hermano y por la hermana, haciendo tuya esa necesidad. Yo recuerdo el caso del hermano Gille Ávila, que en cierta ocasión le comentaron de alguien que estaba muy grave, con un dolor que no se lo podían controlar, y se metió a orar por ese hermano, hermana, no recuerdo quién era. Dice que estaba orando, y él consideraba que estaba orando bien, así, con toda la buena intención, sintiendo la necesidad. Dice, pero de pronto el Espíritu Santo puso en mí el dolor que estaba en aquella persona. Empecé a sentir ese dolor, lo sintió el dolor, y cuando sintió el dolor dijo: caray, necesito orar más intensamente.
Se dio cuenta que aunque le estaba echando ganas a la oración, lo hacía con amor, lo hacía procurando mover el corazón de Dios para sanar a esa persona, pero vio que el problema era tan grave que necesitaba echarle más leña al fuego, que la llamarada fuera más grande. Y no fue sino hasta cuando él sintió el mismo dolor y que el Espíritu Santo le dijo: mira, este es el dolor que está sintiendo aquella persona. ¿Cómo la ves? ¿Crees que tu oración es suficiente? No, dijo, hay que echar más. Y empezó, pues hasta se puso a llorar por el dolor que estaba sintiendo. Y rogó más y más intensamente. Cuando el dolor se le quitó, el Espíritu Santo le dijo: ya lo eliminé también allá de aquella persona. Qué hermoso que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Qué bonito que este consejo que el Señor nos está dando ahorita, en verdad lo pongamos en práctica. Lamentablemente la mayoría de nosotros hacemos oraciones superficiales. No te levantes de la cama a hacer tus actividades diarias sin antes haber orado. Y pues a veces sí, nos bajamos de la cama a las rodillas, el tiempo que sea, pero ¿habrá sido una oración que llegó a la presencia de Dios? Sí le pedimos por Culiacán y todo el mundo, y por Israel y por todas las naciones, pero ¿habrá salido esa oración del corazón? ¿Habremos sentido esa necesidad tan real como es cuando presentamos la oración delante de Dios? Yo siento que el Espíritu Santo quiere convencernos de que hay que orar, verdaderamente orar. Esas oraciones que llegan a la presencia de Dios y que Dios las contesta. Orar. Y por todos, por toda la iglesia. La iglesia, Dios bendiga a toda la iglesia, a todos ustedes. Ha sido una congregación muy amada por Dios, donde Dios ha mostrado muchas cosas maravillosas, muchos milagros. A mí, pastores me han preguntado con cierta incredulidad cuando les testifico de los milagros que Dios ha hecho entre nosotros. Dicen: ¿a poco, hermano? Así me han dicho: ¿a poco? ¿De veras, hermano? Y yo, pensando que Dios hace los mismos milagros en todas partes, pues también yo me asombro de que me pregunten: ¿a poco? Pues que no se supone que es el mismo Dios, no es la misma iglesia, no es la misma palabra, no son las mismas promesas, no es la misma fe, no es el mismo Espíritu Santo que nos enseña a todos. Sí es, pero las personas somos diferentes. Quizás en algunas partes le creemos más a Dios y en otras partes no se le cree igual a Dios. En algunas congregaciones se obedece a Dios y en otras no se obedece a Dios. Me dijo que estaba yo con él, ¿verdad? Porque he tenido esa bendición, gracias a Dios, y miraba yo muchas almas, muchas personas que andaban trabajando, ellas en su trabajo ahí. Yo entendía que era un campo y que estaban ahí trabajando, traían un sombrerito. Y yo pues estaba parado por un lado del Señor y yo lloraba mucho porque todas esas personas estaban ocupadas en su trabajo de ellos. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué ellos no te adoran? ¿Por qué no te alaban? ¿Por qué no levantan sus ojos, Señor, y te dan la honra, te dan la gloria? ¿Por qué no te reconocen? Entonces el Señor, yo no escuchaba lo que ellos entre sí platicaban, y el Señor dejó que yo oyera lo que ellos platicaban. ¿Y sabe de qué decían? Hablaban de Jesús, y me dijo el Señor: ellos hablan de mí, pero no me conocen, me dijo. Y eso es lo que pasa, hermano, que en muchas ocasiones nosotros vemos otras congregaciones y a veces nos impactamos porque decimos: ¿cómo es posible que tan grande o tan numerosa y no sucede lo que nosotros hemos visto? Y es por eso, hermano, es porque por lo que dijo el Señor. Yo estoy seguro que el Señor me lo dijo y Él me lo dijo y es cierto, hermano. Dios los bendiga.
Gloria a Dios. Es que se está cumpliendo lo que nos habla la Escritura en Apocalipsis 3:20. Iglesias cristianas evangélicas vacías de Cristo, donde se habla de Jesús, se dice que se cree en Jesús, pero Jesús no está en las congregaciones, Jesús no está realmente en la doctrina que se enseña. Jesús no está en la vida, en los corazones de los creyentes. Jesús está afuera y está tocando a la puerta, queriendo entrar, y muchos ni siquiera lo oyen. Creen que lo oyen, o lo oyen sin darse cuenta que está afuera y no le abren la puerta. Es el problema de este tiempo, la iglesia de la Odisea. Y esto precisamente, ese asunto de Apocalipsis 3:20, donde Jesús se manifiesta fuera de la iglesia y queriendo entrar, debe ser el tema que nos motive también a nosotros a cumplir con la exhortación de Efesios 6:18, que oremos con toda deprecación y súplica por la iglesia, ya no solamente la congregación, que vayamos más allá. Aquí, pues yo me atrevo a levantar una oración por la iglesia de Culiacán, de todo el municipio. Yo no sé si usted lo sepa, pero son como 500 congregaciones en el municipio de Culiacán. Y quizás ahorita ya son más de 500 congregaciones cristianas evangélicas. Entonces, la oración por la iglesia debe ser algo que esté en nuestro corazón, que nos motive a buscar a Dios, para que sea Dios moviéndose realmente, el Espíritu Santo tratando con todos los cristianos, los que viven engañados, porque muchos viven engañados, les hablan falsas doctrinas, como dijo el Espíritu Santo también a través de Pablo a Timoteo acerca de la apostasía. En muchas iglesias cristianas evangélicas son espíritus de error los que están enseñando y son doctrinas de demonios las que están viviendo. Pero todo como se lee de la Biblia, el problema es la interpretación y la forma de vivir la palabra. Sin embargo, entre todos ellos es posible que haya gente que está buscando bien de Dios, pero que no ha entendido porque la están enseñando mal, pero que su corazón es recto, busca la integridad y solamente es cuestión de doctrina, que no le ha llegado la sana doctrina, la palabra verdadera. Es donde necesitamos nosotros intensificar la oración por la iglesia, no solo la congregación, la iglesia de Culiacán, la iglesia de todo el municipio, la iglesia de todo Sinaloa, la iglesia de todo México, la iglesia de todo el país, de todo el mundo. Porque cuando Pablo dijo por los santos, no se refería a los santos de Éfeso ni de Jerusalén, sino los santos de la iglesia, ¿sí? De la iglesia de Cristo, por supuesto, ¿verdad? No, y habla de los santos. Fíjense que ahí él enfoca la oración por los santos, no por los pecadores, no por los perdidos, no por los inconversos, no por los gentiles. Dice por los santos, porque él estaba sintiendo la necesidad de que la iglesia se uniera en oración, rogando a Dios para que los santos puedan seguir siendo santos. Porque los santos están en riesgo de pronto ser engañados por Satanás, ser sacados de su santidad y caer en pecado y dejar de ser un peligro para Satanás. Porque Satanás está constantemente trabajando en contra de los santos para hacerlos caer, para que sean tropiezo para otros, que sean mal ejemplo y muchos otros se desanimen por causa de verlos caer. Para nada. Los que estamos vivos necesitamos de las oraciones. El que ya murió, se le acabó su tiempo, se le acabó su oportunidad. Ya solamente resta el juicio de Dios. Sí. Ya no se puede hacer nada.
Después de muertos ya no se puede hacer nada. Gloria a Dios. Bien. Pues entendamos entonces la intención del Espíritu Santo. Necesitamos de las oraciones, hermanos. Mucho de la oración. La iglesia orando por la iglesia. La iglesia orando porque el Espíritu Santo levante verdaderamente este ejército de soldados de Cristo, comprometidos, entregados, consagrados, no distraídos, no entretenidos en tantas cosas. Yo les decía hace unos momentos, y perdónenme, ¿verdad?, de que si nosotros fuésemos miembros del Ejército Nacional Mexicano, ya nos hubieran dado de baja. Ponle que recibieron nuestra solicitud porque aparecía que llenábamos requisitos, pero en la práctica de la vida militar hubieran visto nuestras deficiencias, nuestra inconstancia, nuestra falta de compromiso, y ya nos hubieran dado de baja pero me imagino que también con algunos castigos, ¿no? Porque la disciplina militar es muy estricta y por todo castigan. Su disciplina lleva a castigos constantes, tratando de corregir y de mejorar la calidad de sus miembros. Entonces, veamos la necesidad que tenemos de aplicar la exhortación del Espíritu Santo, de que oremos, hermanos, que oremos, pero así como dice el Espíritu Santo. Que si vemos al hermano, que si vemos a la hermana descuidado, distraído, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a criticar. Decía Darío Salas: levanten la mano los que son santos, y nadie levantaba la mano. Darío Salas es un predicador chileno, muy ameno, muy preparado en las escrituras y muy jocoso al hablar, muy cómico, ¿no? Muy divertido. Ya se murió. Pues como solemos decir, Dios lo tenga en su santa gloria. Y preguntaba así en algunas de las reuniones: levanten la mano los santos, y nadie levantaba la mano. En la iglesia nadie levantaba la mano. Bueno, levanten la mano los pecadores. Nadie levantaba la mano. ¿Ustedes qué son? ¿Ni santos? ¿Ni pecadores? Decían. ¿Pues qué son? Soltaba la risa y a todo el mundo lo ponía a reír. Bueno, él decía: lo que pasa es que somos santos imperfectos, santos no perfeccionados, en proceso, santos defectuosos, en proceso de santificación. Ahora bien, cuando leemos también acerca de que el Señor Jesucristo es el que constituyó los ministerios en la iglesia, allí dice que es para perfeccionar a los santos. Amén. Para perfeccionar a los santos, o sea, que nuestra santificación vaya creciendo cada vez más, que vayamos dejando las malas costumbres, las manchitas, limpiándonos cada vez más. Y como dice el Espíritu Santo también ahí terminando el Apocalipsis: el que es santo, sea más santo, y el que es justo, sea más justo. Por esto necesitamos las oraciones de la iglesia, hermanos. Por esto, porque no hemos llegado al nivel de la perfección, al nivel de la estatura de Cristo. Se supone que el propósito de los ministerios es que lleguemos al nivel de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Que seamos como Cristo. Por ello necesitamos. Tú quieres llegar a esa perfección, ¿verdad? Yo también quiero, y todos queremos. ¿Por qué no ayudarnos unos a otros con nuestras oraciones, hermano? Con nuestras oraciones. Y claro, les decía hace ratito, al hermano que ven que no está, con amor exhórtenlo, invítenlo: oye, hermano, no faltes, trata de no faltar, no te descuides, no te distraigas. Esto ahorita es más importante que todo, y de aquí depende la vida eterna.
Mientras que lo que nos distrae y nos estorba para estar en este lugar son asuntos para la vida ordinaria, temporal aquí en la tierra. Hay que escoger lo más importante y hay que ayudarnos con las oraciones. Nos exhorta pues el Espíritu Santo que estemos orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, que ponga los propósitos, los motivos de la oración en cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Y de esta manera la iglesia pueda crecer, que la iglesia pueda ejercer el ministerio militar y seamos los verdaderos soldados de Jesucristo. Porque la doctrina habla a los soldados de Cristo. Ahí Pablo a Timoteo le dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, ¿verdad? Entonces, pues vamos haciéndole caso al Espíritu Santo, sintamos nuestra necesidad. Hay familias en esta congregación que tienen serios problemas con los hijos. Hay hermanas que tienen problemas con el marido, hermanos que tienen amén, dice mi esposa. Dios te ayude, mujer. Oren por mi esposa, por favor. Hermanos que tienen problema con la mujer. Entonces hay que tratar de sentir esa necesidad de cada miembro de la familia cristiana, de la iglesia, para en oración meternos en la casa de cada quien, no esperando que el Espíritu nos muestre las deficiencias. No, hay que cuidar esos detalles, no, porque cuando yo le pido al Espíritu que me muestre los problemas que hay en la casa de una familia, de pronto el diablo me engaña y me hace ver hasta lo que no es, y me hace ver cocinadas y porquerías, y luego digo yo, y el Espíritu me habló y el Espíritu me mostró. Sí, pero ¿cuál Espíritu? Es que a veces en nosotros puede haber cierta curiosidad, cierto morbo que el diablo aprovecha y luego lo usa a través de dones falsos de conocimiento o de profecía o de visiones o de sueños, pero para hacernos daño más que para edificarnos. Y lo que el Señor haga con nosotros y a través de los dones y los ministerios es para edificación, no para destrucción, ¿sí? Así que vamos metiéndonos en esa oración con toda deprecación y súplica en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos permita el Señor orar por cada familia, sentir su necesidad, orar por la necesidad de tal hermano, de su esposa, de sus hijos. En esta congregación, yo creo que en casi todas las familias tenemos hijos que no son salvos. Hijos que son muy buenos hijos, muy responsables, muy honestos, muy justos, pero no son salvos. No tienen a Cristo. Se me hizo un detalle muy bonito de la hermana Regina. Dios la bendiga, hermana. Cuando hace rato nos testificaba de su hijo, que él dice que es cristiano, y ella se sorprendió. ¿Tú eres cristiano, mijo? Pues ella lo conoce, ¿no? Hermana, por la promesa que Dios le da a usted, si usted se agarra de la promesa, no la suelte, hermana, pero tiene que asegurarse de no soltarla, ¿verdad? Miren, ahí tenemos un motivo de oración ya bien claro, por Jesús, el hijo de la hermana Regina, que él dice: yo soy cristiano, aunque no lo demuestre. Bueno, pues para que Dios le conceda el poderlo demostrar, y así a cada uno de nuestros hijos que no son convertidos. Casi todos tenemos hijos que no son salvos, ¿sí? Sí. Bendito sea Dios. Bueno,
Es que precisamente se trata de eso, de que la iglesia esté orando para que podamos ver en nuestras familias verdaderos salvos, hermano. ¿Por qué? Sí. ¿Por los frutos? Sí. Si no hay fruto, no hay nada. Sí. Ujú. Amén. Se conviertan. Sí, y precisamente les decía, necesitamos orar por la iglesia para que el Señor levante el verdadero ejército de soldados de Cristo, pero bien, buenos soldados, comprometidos, ejerciendo el ministerio militar de Cristo, porque precisamente el ministro de Cristo, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea apóstol, va a estar rescatando almas de Satanás. Yo les digo que el mundo es un campo de concentración donde Satanás tiene esclavizados a todos los pecadores, donde Satanás mete, así como los nazis o los japoneses tenían sus campos de concentración y metían prisioneros a los soldados de los ejércitos enemigos y con riesgo de matarlos. Así Satanás tiene también a los pecadores y trata de meternos a todos los de la iglesia en esos campos de concentración, de donde nosotros tenemos que sacar almas, rescatarlas, antes de que Satanás las mate. Sí. Entonces, la labor de evangelizar, de dar estudios, de visitar personas, de hablarles, esa es la labor de los soldados de Cristo. Es cuidar de nuestra gente, defenderla del daño que le puede hacer las fuerzas del mal, rescatarlas cuando ya las tiene esclavizadas y luego proveerles de dotaciones, de víveres, de medicina, de atención, de donde vivan, etcétera, etcétera. O sea, es que necesitamos definitivamente tomar las cosas, hermanos. Yo les invito, traten de no faltar a la iglesia, traten de congregarse lo más posible, traten de no descuidarse, traten de que no asuntos personales, familiares, sociales, resulten más importantes que nuestra congregación en la presencia del Espíritu Santo, donde Él nos está capacitando, donde nos está enseñando, donde nos está preparando para ejercer el ministerio que el Señor quiere que ejerzamos. Y para todo esto necesitamos de la oración. Que oremos unos por otros. Oremos por nuestras familias. Y acuérdense que me puse en lugar de Pablo. Y oren por mí. Oren por mí para que pueda darles palabra que venga realmente del Espíritu Santo. Que no les salga con ocurrencias mías. Les digo una cosa. Yo me he dado cuenta de ministros predicadores que preparan sus predicaciones y hasta buscan los chistes que van a incluir dentro de la predicación para que la iglesia esté siempre entretenida, siempre divertida, que no se les duerman. Pero pues ahí donde revuelven las cosas espirituales con las cosas personales. Yo creo que si el Espíritu Santo nos habla, no necesitamos de que nos cuenten chistes, ¿verdad? Aunque también Pablo a veces predicaba tan largo que se le dormía a la gente y a veces se le cayó un muchacho, se le cayó de la ventana y se mató. Pero es que ya era la madrugada también, pues, ¿no? Aquí no se justifica que se estén durmiendo las 12 del mediodía. Gloria a Dios. Bueno.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Lo que pidió Pablo para él, ¿verdad? O sea, está el hermano Lalo, que tiene una pequeña obra ahí en su casa, trabajando en esa colonia. Sí, oren por él, y así como por él, por cada uno de nosotros. O sea, lo importante es que cada uno de nosotros hagamos esa labor. Como ministros de Cristo, todos y cada uno, cada hermano y cada hermana, cada joven y cada niño, haga esa labor de rescatar almas. ¿Cómo? ¿Cómo se rescatan almas? A través de la predicación del Evangelio, pero con la administración del Espíritu Santo. Oremos pues, oremos los unos por los otros. Oren por sus ministros, oren por cada uno de los que ustedes ven aquí, como si fuera un ministro, una ministro, instrumento en la mano de Dios para la salvación de las almas de nuestras familias, y que esa salvación se vaya extendiendo. Le damos gracias a la audiencia de Facebook por acompañarnos una vez más, y les invitamos que sigan con nosotros todos los domingos. Y les recordamos que estamos también en YouTube. Pueden buscar estas predicaciones grabadas con las iniciales INSJ y luego el nombre de la predicación. Dios les bendiga, Dios les pague.